Todo era oscuridad, una negrura densa, pesada, como si me hubieran enterrado bajo toneladas de cemento fresco. No sabía quién era ni dónde estaba. Solo existía un sonido rítmico, monótono y desesperante que taladraba mi cerebro cada 2 segundos. Pip, pip, pip. Ese sonido era mi única ancla a la realidad. Intenté abrir los ojos, pero mis párpados pesaban como si fueran de plomo. Intenté mover un dedo, gritar, toser, hacer cualquier cosa que demostrara que estaba vivo, pero mi cuerpo era una cárcel. Estaba desconectado. Era un cadáver con mente propia, flotando en la nada. El olor fue lo primero que me ubicó. Ese aroma penetrante a alcohol, yodo y limpio. Olor a hospital. Olor a muerte aséptica. De golpe, los recuerdos me golpearon como un tráiler a toda velocidad. La carretera mojada hacia Valle de Bravo. La lluvia golpeando el parabrisas de mi camioneta. Una curva cerrada. El pedal del freno hundiéndose hasta el fondo sin resistencia. El vacío en el estómago. El impacto. El crujido del metal y luego el silencio. Estoy vivo. Pensé con una euforia que casi me hace llorar, aunque mis conductos lagrimales no respondían. Soy Javier Mondragón. Sobreviví. Necesitaba despertar. Tenía que ver a mi familia, a Elena, mi esposa, mi adoración. Llevábamos 20 años casados. Ella debía estar destrozada, probablemente rezando al lado de mi cama, con los ojos hinchados de tanto llorar. Y Roberto, mi socio, mi compadre, el hermano que la vida me dio, seguro estaría cuidando de mis negocios y apoyando a Elena. Sentí una calidez en mi mano derecha. Alguien me estaba sujetando. Esa piel suave, ese perfume, Chanel No. 5, el que yo le regalé en nuestro aniversario. Era Elena. Mi corazón dio un salto en el pecho. El monitor cardíaco aceleró su ritmo levemente. Bip, 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 bip. Tranquila, mi amor, estoy aquí, quise decir, pero de mi boca no salió ni un suspiro, solo el silbido rítmico del respirador artificial. Entonces escuché su voz, pero no era la voz quebrada por el dolor que yo esperaba. No había llanto. ¿Había fastidio? ¿Viste eso?, dijo Elena. Su tono era seco, frío. ¿Qué cosa?, respondió una voz masculina, gruesa, familiar. Roberto. El monitor. Se aceleró un poco. ¿Crees que nos escuche? Sentí un alivio inmenso al oír a Roberto. Mi mejor amigo estaba ahí. Pero algo en la pregunta de Elena me heló la sangre más que la parálisis. ¿Por qué le preocupaba que los escuchara? No digas estupideces, Elena, dijo Roberto con una risa corta y arrogante. El doctor fue claro. Escala de Glasgow 3. Tiene el cerebro hecho puré. Javier ya no está ahí. Lo que ves en esa cama es un pedazo de carne conectado a una máquina que nos está costando una fortuna mantener. La frase me golpeó más fuerte que el accidente. Pedazo de carne. Roberto, el hombre al que le presté dinero para que no perdiera su casa. ¿El padrino de mi hijo? Baja la voz, idiota, susurró Elena, pero no con cariño hacia mí, sino con complicidad hacia él. Podría entrar una enfermera. Hubo una pausa. Sentí cómo la mano de Elena dejaba la mía, no con delicadeza, sino que la dejó caer sobre las sábanas con desdén. Luego, escuché el sonido inconfundible de unos labios chocando contra otros. Un beso, húmedo, largo, descarado. Mi mente entró en shock, mi esposa y mi mejor amigo, besándose sobre mi cuerpo inerte. La ira comenzó a burbujear en mi estómago, un ácido caliente que quería salir, pero mi cuerpo seguía siendo una tumba. Ya no aguanto más, Roberto, dijo Elena al separarse. Su voz ahora sonaba caprichosa, como la de una niña malcriada. Llevamos 3 semanas viniendo a este maldito hospital a jugar a la viuda dolida. Estoy harta de usar ropa negra y fingir que me importa. Quiero irme a Cancún. Quiero que empecemos a vivir de verdad. Paciencia, nena. Paciencia, respondió Roberto. Sentí cómo se acercaba a la cama. Podía oler su colonia barata mezclada con el tabaco. Todo está saliendo según el plan. Pero no podemos cometer errores ahora. Si se muere naturalmente, el seguro de vida paga doble indemnización. Estamos hablando de $5 millones, Elena. Más la venta de la constructora. Javier nos va a dejar forrados. ¿El plan? La palabra retumbó en mi cabeza. ¿Plan? Lo sé, pero me pone nerviosa, insistió ella. ¿Y si despierta? El abogado dijo que si recupera la conciencia, aunque sea un poco, podría cambiar el testamento o recordar cosas. No va a recordar nada, dijo Roberto con una seguridad que me dio náuseas. Y aunque despertara,
¿Quién le va a creer? ¿Al pobre lisiado con daño cerebral? Además, me aseguré de que el trabajo en la camioneta fuera limpio. Nadie sospechó de los frenos. Dijeron que fue falla mecánica por falta de mantenimiento. Qué irónico, ¿no? Javier, el perfeccionista, el obsesivo del control, muriendo por no revisar su coche. El mundo se me vino encima. No había sido un accidente. Ellos lo hicieron. Intentaron matarme. Mi esposa, la mujer con la que compartí mi cama, mis sueños, mi vida entera, y mi socio, el hombre en quien confiaba ciegamente. Habían cortado los frenos de mi camioneta. Me habían enviado a morir en esa carretera para quedarse con mi dinero y revolcarse juntos sobre mi tumba. La rabia fue tan intensa que sentí una descarga eléctrica recorrer mi espina dorsal. Por un segundo, luché con todas mis fuerzas para abrir los ojos, para levantarme y estrangular a Roberto con mis propias manos, para gritarles que eran unos malditos traidores. El monitor cardíaco empezó a pitar más rápido. Pip, 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 pip. ¡Mira!, chilló Elena, asustada. Lo está haciendo otra vez. El corazón se le dispara. Roberto, te digo que siente algo. A ver. La voz de Roberto se acercó a mi cara. Sentí su aliento rancio sobre mi mejilla. Tranquilo, campeón, tranquilo. Sentí sus dedos en mi cuello, buscando el pulso, o tal vez pensando en apretar un poco. En ese instante, mi instinto de supervivencia, ese que me había llevado a levantar una empresa desde cero en un barrio difícil, tomó el control. Si abría los ojos ahora, si les mostraba que estaba consciente, me matarían allí mismo. Una almohada sobre la cara, una dosis extra de morfina, lo que fuera. Estaba indefenso. Tenía que calmarme. Tenía que fingir. Tenía que ser el vegetal que ellos creían que era. Piensa en el mar, Javier. Piensa en la nada. Respira. Aunque no puedas respirar, relaja la mente. Me concentré en el sonido del aire entrando por el tubo en mi garganta. Forcé a mi mente a desconectarse de la ira. Visualicé un muro de ladrillos separándome de sus voces. Poco a poco, el pitido frenético del monitor comenzó a despaciarse. Pip, pip, pip. Ya ves, dijo Roberto, soltando una risotada nerviosa. Solo son reflejos involuntarios, espasmos. El cerebro tirando sus últimas chispas antes de apagarse del todo. Ojalá se apague pronto, susurró Elena con una frialdad que me partió el alma en dos. El doctor Suárez dijo que si no hay mejoría en 48 horas, podemos sugerir la desconexión humanitaria. Exacto. Mañana es el día clave, nena. Mañana convencemos al doctor de que Javier está sufriendo y que lo mejor es dejarlo ir. Y pasado mañana, tú y yo brindamos con champán sobre su tumba. Escuché sus pasos alejándose hacia la puerta. Vámonos a comer, tengo hambre, dijo ella sin siquiera despedirse de mí. Vamos, te invito a ese lugar italiano que le gustaba tanto a este imbécil. Es lo menos que puede hacer por nosotros, bromeó él. La puerta se cerró con un clic suave. Me quedé solo en la oscuridad y el silencio, roto solo por el pitido de la máquina que confirmaba que mi corazón, aunque roto en 1000 pedazos, seguía latiendo. Estaba vivo, estaba despierto, pero estaba atrapado en una pesadilla. Querían desconectarme en 48 horas. Tenía 2 días. 2 días para recuperar el control de mi cuerpo. 2 días para idear cómo salvar mi vida sin poder mover ni un músculo. Ellos creían que yo era un vegetal. Creían que ya habían ganado. No sabían que el imbécil los había escuchado. Y juro por la memoria de mi madre que, si lograba mover aunque fuera un solo dedo, les iban a hacer pagar cada lágrima, cada centavo y cada traición. Pero primero, tenía que aprender a abrir los ojos sin que nadie me viera. El tiempo en un hospital no se mide en horas, se mide en gotas de suero cayendo y en el zumbido de las máquinas. Para mí, se medía en pánico. Pasaron lo que parecieron horas después de que Elena y Roberto se fueron. Me quedé solo con mis pensamientos, que eran peores que cualquier tortura física. Repasé cada momento de los últimos años buscando señales. Las reuniones tardías de Roberto, los fines de semana con amigas de Elena, las miradas cómplices en las cenas familiares que yo, en mi estupidez, interpretaba como amistad. Fui un ciego con una venda de billetes y confianza, pero ahora veía todo con una claridad brutal. Intenté moverme de nuevo. Me concentré en mi dedo índice derecho. Muévete, maldita sea, muévete. Ordené a mi cerebro que enviara la señal. Imaginé la electricidad bajando por mi brazo, llegando a los tendones, pero nada. Era como gritar en un cañón vacío. No había eco. Mi cuerpo no era mío,
Era un ataúd de carne y hueso. La puerta se abrió de golpe. Sentí una presencia diferente, pasos rápidos, profesionales, olor a látex y café rancio. «Buenas tardes, Javier. Soy el doctor Suárez», dijo una voz cansada. «Vamos a revisar tus reflejos. Sé que probablemente no me escuches, pero es protocolo». Sentí unas manos frías abrirme los párpados a la fuerza. Una luz cegadora quemó mis retinas. Quise cerrar los ojos, apartar la cara, pero no pude. Mis pupilas se contrajeron por instinto, eso fue todo. Pupilas isocóricas, reactivas, murmuró el doctor para sí mismo o para alguna enfermera que lo acompañaba. Pero no hay seguimiento visual, mirada perdida. Luego vino lo peor. «Vamos a probar la respuesta al dolor profundo», anunció. Sentí algo afilado clavarse en la planta de mi pie izquierdo. Probablemente una aguja o un bolígrafo. El dolor fue agudo, eléctrico. Una llamarada que subió por mi pierna hasta mi cerebro. «¡Ah!», grité con todas mis fuerzas dentro de mi cabeza. El instinto de retirar la pierna fue brutal. Mi cerebro envió la orden de huida con violencia. Pero mi cuerpo no se movió, ni un milímetro. La parálisis que odiaba fue, irónicamente, lo que me salvó en ese momento. Si hubiera retirado el pie, el doctor habría notado actividad cerebral consciente y se lo habría dicho a Elena. Y si Elena sabía que yo sentía dolor, Roberto se encargaría de que no despertara jamás. Sin respuesta motora al estímulo doloroso, dictaminó el doctor con voz grave. «Escala de Glasgow sigue en 3. Esto se ve mal». «Doctor», era la voz de Elena. Había vuelto. Su tono era una actuación perfecta de angustia. «¿Hay alguna esperanza? Llevamos semanas así. Verlo así me está matando». El doctor suspiró. «Señora Mondragón, seré honesto. La actividad cortical es mínima. Su esposo respira por la máquina. Si no despierta en las próximas 24 horas, las probabilidades de que quede en estado vegetativo persistente son del 99%. «¿Y qué recomienda?», preguntó Roberto. Su voz sonaba preocupada, pero yo detectaba la ansiedad, la prisa. «Si no hay cambios para mañana al mediodía», dijo el doctor, «podríamos empezar a hablar de desconexión. No tiene sentido prolongar el sufrimiento si no hay calidad de vida». «Entiendo», dijo Elena, y juraría que escuché un suspiro de alivio. «Mañana tomaremos la decisión. Gracias, doctor». El doctor salió. El silencio volvió a la habitación, pero esta vez se sentía más pesado, más peligroso. Sentí que alguien se sentaba en el borde de mi cama. Una mano acarició mi frente. Era Elena. «Ay, Javiercito», susurró, y su voz cambió. Ya no era la viuda dolida, era la bruja fría que había escuchado antes. «Siempre fuiste tan terco. Mira que aguantar tanto. ¿Por qué no te mueres de una vez y nos facilitas las cosas?» Sus uñas se clavaron en mi cuero cabelludo. No fue una caricia, fue un arañazo lento y doloroso. «Sabes», continuó acercando sus labios a mi oído, «nunca soporté tu obsesión por el trabajo. Siempre la empresa, el patrimonio. Pues te tengo una noticia. Ya vendimos la bodega del norte. Roberto falsificó tu firma hace 2 días, y con el dinero del seguro nos vamos a ir muy lejos. Tú te vas a podrir en un agujero, y yo voy a vivir la vida que me merezco». La impotencia era un veneno que me recorría las venas. Me estaba confesando sus crímenes, burlándose de mi vida, y yo ahí, tragándome mi propia saliva. «Oye, Elena, deja de jugar con él», dijo Roberto desde el sofá. «El notario viene mañana a las 10 am. Necesitamos que el doctor firme el dictamen de irreversible antes de eso para acelerar el trámite del seguro». «Ya lo sé», respondió ella levantándose. «Solo me despido». «Vámonos. Tengo que llamar al contacto de la aseguradora para confirmar que todo esté listo para el depósito». Se fueron. Otra vez la oscuridad. Otra vez el bip. Pip, pip. Pero algo había cambiado. El dolor en mi pie donde el doctor me había pinchado seguía ahí, latente. Y el ardor en mi frente donde Elena me había clavado las uñas también. El dolor me conectaba. El dolor era real. «Céntrate en el dolor, Javier», me dije. Usé esa rabia, ese fuego en mi pecho. No iba a dejar que se quedaran con mi empresa. No iba a dejar que se burlaran de mis hijos, a quienes seguramente dejarían sin nada. Tenía hasta mañana al mediodía, menos de 18 horas. Toda la noche me dediqué a una sola tarea. No intenté mover todo el cuerpo, no intenté abrir los ojos. Me concentré únicamente en el dedo meñique de mi mano izquierda, el más pequeño, el más insignificante. Visualicé el nervio,
Visualicé la orden. 1, 2, 3. Muévete. Nada. Pasaron las horas. La madrugada llegó con su silencio sepulcral. Las enfermeras entraban a cambiar sueros. Hablaban de sus novios, de sus deudas, ignorándome como si fuera un mueble. Vamos, Javier, eres un guerrero. Levantaste un imperio de la nada. Mueve el maldito dedo. Y entonces, justo cuando el sol empezaba a teñir de gris la ventana, sucedió. Fue imperceptible. Un espasmo. Un calambre microscópico. Pero lo sentí. Sentí la sábana rozar la yema de mi dedo meñique. No fue mi imaginación. Se había movido. La emoción casi me provoca un infarto. El monitor cardíaco empezó a pitar rápido de nuevo. Pip, 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 pip. ¿Qué pasa?, dijo una enfermera entrando rápido. Me obligué a calmarme. Respira. No lo muestres todavía. No a ella. La enfermera revisó los monitores, me miró con lástima y ajustó el suero. Pobre hombre. Debe estar soñando, susurró, y salió. Sí, estaba soñando. Soñando con mi venganza. Ya tenía el control de un dedo. Era poco, ridículo incluso. Pero era el comienzo. Ahora sabía que podía hacerlo. Pero el tiempo se agotaba. El notario y mis verdugos llegarían en unas horas para firmar mi sentencia de muerte. Necesitaba un plan. Necesitaba que alguien me viera. Pero no ellos. Tenía que ser alguien que pudiera ayudarme. Y tenía que ser en el momento exacto, antes de que desconectaran el cable que me mantenía en este mundo. La puerta se abrió de nuevo. Eran las 9 Celsius o AM. Escuché tacones y zapatos de vestir. Buenos días, dormilón, dijo la voz de Roberto cargada de sarcasmo. Hoy es tu gran día. Hoy te vas al cielo. Y nosotros al banco. Sentí que se acercaban. Escuché el sonido de papeles saliendo de un maletín. El clímax se acercaba. Y yo solo tenía un dedo meñique para defenderme. La habitación del hospital, antes silenciosa y fría, se llenó de golpe. Sentí como el aire se volvía denso, cargado de presencias. Eran las 10:34 de la mañana, la hora señalada. Podía distinguir las posiciones de todos por sus voces y olores. A mi derecha, Elena, oliendo a ese perfume caro que yo pagué, sorbiendo la nariz falsamente para parecer desconsolada. A mi izquierda, Roberto, emanando ansiedad y tabaco, moviendo el pie nerviosamente contra el suelo. Y a los pies de la cama, 2 personas más, el doctor Suárez y un hombre con voz rasposa y formal, seguramente el notario o el abogado de la aseguradora. Bien, señores, dijo el hombre de la voz rasposa. Procedamos. Entiendo que es un momento difícil, señora Mondragón, pero necesitamos agilizar los trámites del seguro y la tutela de los bienes. Lo sé, licenciado, sollozó Elena. Era una actriz digna de un Oscar. Es solo que es tan duro dejarlo ir. Javier era el pilar de esta familia. ¡Mentirosa!, grité en mi mente. ¡Eres una víbora! Elena, tienes que ser fuerte, intervino Roberto, poniendo su mano sobre el hombro de ella. Podía escuchar la tela de su traje rozando. Javier no querría verte sufrir. Él querría que aseguraras el futuro de los niños y de la empresa. La mención de mis hijos fue como si me echaran gasolina al fuego que ardía en mi pecho. Mis hijos, Leo y Sofía, tenían 18 años. Si yo moría, quedarían a merced de estos 2 monstruos. Hablando de los niños, susurró Roberto en un tono tan bajo que solo Elena y yo, que tenía el oído agudizado por la ceguera forzada, pudimos escuchar. Ya averigüé lo del internado en Suiza. Es lejos, es caro, pero el seguro lo cubre. Así no estorbarán mientras remodelamos la casa. Sentí que el mundo se detenía. No solo querían mi dinero, no solo querían mi vida. Iban a deshacerse de mis hijos. Los iban a exiliar para disfrutar de su romance retorcido sin testigos. La furia que sentí en ese momento fue volcánica. Ya no era una cuestión de supervivencia, era una cuestión de paternidad salvaje. Procedamos con la lectura del consentimiento médico, dijo el doctor Suárez, ajeno a la conspiración. El paciente Javier Mondragón presenta un cuadro de coma irreversible con nula actividad cortical superior. Según las instrucciones previas y la voluntad de su esposa como tutora legal, se autoriza la desconexión del soporte vital. Escuché el sonido de un papel siendo colocado sobre una tabla rígida. Cric-crac. El sonido de un bolígrafo siendo destapado. Aquí, señora Mondragón, indicó el notario. Firme al calce. Con esta firma autoriza al doctor a apagar el respirador. Y con esta otra cede el control total de los activos de la empresa Mondragón Constructora a su socio, el señor Roberto Dávila, como administrador temporal. Es lo mejor, repetía Elena como un mantra.
tratando de convencerse a sí misma o al resto. Sentí el peso de la tabla apoyarse sobre el colchón cerca de mi pierna. Estaban usando mi propia cama de muerte como escritorio. Ahora o nunca, Javier. Concentré toda mi energía, todo mi odio, todo mi amor por mis hijos en mi mano izquierda. Ya no bastaba con mover un dedo. Necesitaba un milagro. Necesitaba que mi brazo, ese trozo de carne muerta, obedeciera a su dueño una última vez. Hagámoslo, dijo Roberto impaciente. Firma ya, Elena. Escuché el rasguño de la pluma tocando el papel. Sacht. La primera letra de su firma. Visualicé mi mano como una garra de acero. Recordé la primera vez que cargué a mi hija Sofía. Recordé la fuerza que usaba para levantar sacos de cemento cuando empecé como albañil antes de ser empresario. Muévete. No fue un movimiento suave. No fue elegante. Fue un espasmo violento, torpe y brutal. Mi mano izquierda, que estaba sobre mi abdomen, se sacudió con tal fuerza que golpeó la tabla que el notario sostenía cerca de la cama. ¡Pam! El sonido fue seco y rotundo. La tabla cayó al suelo. El bolígrafo rodó por la habitación. Se hizo un silencio absoluto. Un silencio aterrador. ¿Qué fue eso?, preguntó el notario asustado. Se movió, tartamudeó Elena. Su voz temblaba de pánico real. Roberto, se movió. Me golpeó la mano. Imposible, ladró Roberto perdiendo la compostura. Fue un reflejo. Ya te dijo el doctor que son espasmos de cadáver. Firma de una maldita vez. No, intervino el doctor Suárez. Su voz sonó profesional y alerta. Eso no fue un espasmo mioclónico normal. Fue un movimiento de gran amplitud. Sentí pasos acercándose rápidamente a mi lado izquierdo. El doctor me tomó del brazo. Javier, dijo en voz alta cerca de mi cara. Javier, si puedes escucharme, si estás ahí, aprieta mi mano. Hazlo ahora. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se iba a salir por la garganta. El monitor los estaba delatando. Mi taquicardia era la prueba de mi conciencia. Doctor, por favor, no nos dé falsas esperanzas, dijo Roberto, y esta vez su voz sonaba amenazante, peligrosa. El hombre está muerto en vida. Terminemos con esto. Cállese, ordenó el doctor. Enfermera, traiga el equipo de reanimación y prepare una dosis de adrenalina. El paciente está taquicárdico. Roberto se acercó. Lo sentí encima de mí. Esto es ridículo, sisceó. Elena, firma el maldito papel, o te juro que... Era el momento. Ya no podía fingir más. Ya había captado la atención del médico. Roberto estaba desesperado y a punto de cometer una locura frente a testigos. Reuní el aire que la máquina empujaba a mis pulmones. Concentré toda la fuerza que me quedaba en los párpados, esos párpados que pesaban toneladas. 1, 2. Javier, aprieta mi mano, gritó el doctor. Apreté, con debilidad, con temblor, pero cerré mis dedos alrededor de la mano del doctor Suárez. Hay respuesta motora voluntaria, gritó el médico. ¿Está consciente? No, gritó Roberto. Y entonces hice lo más difícil. Abrí los ojos. La luz me lastimó. Me quemó como fuego líquido. Todo estaba borroso, nubes blancas y manchas oscuras. Pero poco a poco las formas se definieron. El techo blanco, la cara sorprendida del doctor, y detrás de él, los rostros pálidos, desencajados y llenos de terror de mi esposa y mi mejor amigo. Los miré. No dije nada. No podía hablar aún por el tubo en mi garganta, pero no hizo falta. Clavé mis ojos directamente en los de Roberto, y luego en los de Elena. Mi mirada les dijo todo lo que necesitaban saber. Lo sé todo. Iban a pagar. Roberto dio un paso atrás, chocando contra la mesita de noche. Es un milagro, dijo el notario, persignándose. No, susurró Roberto, con la mano metida en su saco, como si buscara algo. Es un problema. El aire en la habitación se congeló. El tiempo pareció detenerse cuando Roberto metió la mano en el interior de su saco. Vi el brillo de locura en sus ojos. Sabía que estaba calculando las probabilidades. ¿Podía acabar conmigo, con el doctor y el notario antes de que llegara seguridad? ¡Seguridad!, gritó el doctor Suárez, poniéndose valientemente entre mi cama y Roberto. Código gris en la habitación 304. Ahora. Roberto dudó. Sacó la mano vacía del saco, temblando. Era un cobarde. Un asesino de frenos cortados y planes en la sombra, no un sicario de cara a cara. Vámonos, Elena, dijo, agarrándola del brazo con violencia. Esto es una farsa. El médico está confabulado.
Vamos a llamar a nuestro abogado. Nadie sale de aquí, bramó el notario, que resultó ser más valiente de lo que su traje gris sugería. Se plantó en la puerta, bloqueando la salida. He sido testigo de una amenaza y de un comportamiento sumamente sospechoso. La policía viene en camino. Elena estaba pálida, al borde del desmayo. Me miró, buscando piedad, buscando al esposo tonto que siempre la perdonaba. Pero en mis ojos solo encontró un muro de hielo. Yo seguía con el tubo en la garganta, incapaz de gritar la verdad. La frustración me quemaba. Necesitaba hablar. Necesitaba decirles a todos lo que habían hecho antes de que lograran inventar otra mentira. El doctor Suárez se dio cuenta de mi desesperación. Vio cómo mis ojos iban de Roberto a la puerta y cómo mis manos intentaban arrancar las sábanas. «Tranquilo, Javier, tranquilo», me dijo acercándose. «No te muevas, te vas a lastimar. ¿Quieres decirnos algo?» Asentí frenéticamente, ignorando el dolor en el cuello. «Enfermera, tráigame una pizarra y un marcador. ¡Rápido!», ordenó. Roberto intentó empujar al notario para huir. «Muévete, viejo estúpido». En ese momento, 2 guardias de seguridad enormes entraron a la habitación, bloqueando cualquier intento de fuga. Roberto quedó acorralado contra la pared, sudando frío. Elena empezó a llorar, ahora sí, de puro terror. La enfermera me puso la pizarra en las manos. Mis dedos estaban rígidos, entumecidos tras semanas de inmovilidad. Apenas podía sostener el marcador. Pero la rabia es un motor poderoso. Con un esfuerzo titánico tracé letras temblorosas, grandes y deformes. El doctor tomó la pizarra y la giró para que todos la vieran. Solo había una palabra escrita en tinta negra. Frenos. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Roberto palideció hasta parecer un cadáver. Elena se tapó la boca con las manos, soltando un gemido ahogado. ¿Frenos?, preguntó el notario confundido, pero conectando los puntos rápidamente. ¿El accidente? Hice un esfuerzo más y escribí abajo. Ellos lo hicieron. El doctor Suárez miró a la pareja con una expresión de horror absoluto. «Llamen a la policía, no a la local, a la fiscalía», dijo con voz de acero. «Esto es un intento de homicidio». «Es mentira», gritó Roberto desesperado. «Tiene daño cerebral, está alucinando. Elena, diles algo». Pero Elena colapsó. Cayó de rodillas al suelo sollozando histéricamente. «Yo no quería», gritó ella entre lágrimas. «Roberto me obligó. Dijo que era la única forma. Perdóname, Javier, perdóname». La confesión resonó en las paredes blancas del hospital. Roberto la miró con odio puro y le lanzó una patada, pero los guardias de seguridad se abalanzaron sobre él, inmovilizándolo contra el piso mientras él escupía maldiciones. Cerré los ojos, no por sueño, sino por alivio. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. Se había acabado. Mis hijos estaban a salvo. 6 meses después. El sonido de la risa de mis hijos es la mejor medicina que existe. Estoy sentado en mi silla de ruedas en el jardín de mi casa. Todavía no puedo caminar bien. Los médicos dicen que tardaré 1 año en recuperar la movilidad completa de las piernas, pero mis brazos ya están fuertes. Lo suficientemente fuertes para abrazar a Leo y a Sofía. «Papá, mira cómo corre el perro», grita Sofía feliz, ajena al infierno que estuvimos a punto de vivir. No saben toda la verdad. Solo saben que mamá hizo algo muy malo y que ahora está en un lugar donde no puede hacernos daño. Tiempo habrá para explicarles cuando sean mayores. El juicio fue rápido. La confesión de Elena en el hospital, grabada por las cámaras de seguridad del pasillo que captaron el audio a través de la puerta abierta, fue la pieza clave. Además, cuando los peritos revisaron los restos de mi camioneta bajo la lupa de una investigación criminal, encontraron los cortes limpios en las líneas de freno. No fue desgaste. Fue un trabajo manual. Roberto intentó culpar a Elena de todo, pero los registros de sus llamadas y los mensajes de texto donde hablaban del seguro y del internado en Suiza los hundieron a ambos. Roberto recibió 45 años de prisión. Elena, por cooperar al final y declararse culpable, recibió 25 años. No fui a verla. Me escribió cartas desde la cárcel, jurando amor eterno, diciendo que estaba confundida, que Roberto la manipuló. Quemé las cartas sin abrirlas. La mujer que amaba murió en esa carretera. La que sobrevivió era un monstruo disfrazado. Recuperé mi empresa. Despedí a todos los que eran leales a Roberto y comencé de nuevo, con gente honesta. Pero ya no trabajo 14 horas al día. Ahora, a las 5 de la tarde, apago el teléfono. Porque si algo aprendí en esa oscuridad,
escuchando el pip pip de mi propia vida pendiendo de un hilo. Es que el dinero va y viene. Las empresas se construyen y se venden, pero el tiempo no perdona. Miro a mis hijos correr bajo el sol de la tarde. Estuve muerto. Estuve enterrado en mi propio cuerpo. Escuché cómo me vendían como ganado, pero desperté. Y ahora, cada vez que abro los ojos por la mañana, lo primero que hago es dar gracias. No por mi dinero, ni por mi casa. Doy gracias porque estoy aquí, vigilando, cuidando, y prometo que nadie, nunca más, volverá a tocar a mi familia